Apreciados hermanos, amigos, les saluda José Cabello de la Escuela de Predicación y Estudios Bíblicos del Sur de Texas. Y también le saluda a su hermano en Cristo, José Abraham Cabello, encargado de multimedia. Estamos aquí para hablarles en cuanto al curso sobre devocionales. Claro que sí, tenemos un curso sobre devocionales con muchos ejemplos presentados por nuestro hermano Saturnino González. Estamos seguros que este curso, en primer lugar, será de edificación para todos aquellos que escuchen los devocionales. Pero también invitamos a todos nuestros estudiantes y suscriptores para que conforme escuchan estos devocionales vayan haciendo notas sobre el bosquejo del estudio, que también vayan tomando notas sobre la dirección de estos devocionales y así capacitarnos para preparar nuestros propios devocionales. Bienvenidos todos a este devocional, al devocional de este día, 21 de abril de este año 2020. Que el Señor le bendiga y que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre de nuestro Dios y seamos edificados a través de su palabra. En el cántico 54, cántico número 54 del himnario Cantos Espirituales, vamos a decirle a nuestro Dios que queremos acercarnos a su santa presencia y que nos ayude con la intercesión de su Hijo Cristo Jesús. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Amén. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
llegamos ante tu santa presencia en nombre de Cristo Jesús y con la intercesión de tu Santo Espíritu en nosotros para decirte qué es lo que necesitamos poner en tus manos. Padre, queremos expresarte nuestras gracias, darte nuestras acciones de gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros en medio de situaciones, de estrecheces y en medio de esta pandemia llegamos a ti para darte gracias por tu protección, por tu providencia, por todo lo que derramas sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sino también sobre los injustos. Tus bendiciones caen sobre todos. Nosotros también especialmente te damos por las bendiciones espirituales, por tener acceso a todas las bendiciones espirituales en ti, Jesucristo. Gracias, Padre Dios. Pedimos, Padre, que nos ayudes a consolarnos y confortarnos con tu palabra. Que tu nombre sea glorificado a través de lo que hacemos y que nosotros seamos fortalecidos. Ese es nuestro propósito, Padre Celestial. Pedimos tu bendición y te damos gracias por Jesús tu Hijo. Amén. Amén. Para comenzar con nuestra meditación bíblica, vamos a abrir nuestra Biblia allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, leyendo los versículos 1 al 11. Deuteronomio 26, 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano, y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto, y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció, y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Las primicias. Las primicias, que se refiere a los primeros frutos, serían la señal, serían la muestra de que Israel había llegado y tomado la posesión de la tierra prometida. Esta indicación fue dada en el desierto, y de antemano Dios preparó a su pueblo para lo que tenían que hacer cuando estuvieran en la tierra prometida. Aquí encontramos la ceremonia de lo que tenían que realizar.
las primicias, los primeros frutos. Tomarás de las primicias de todos los frutos que sacare de la tierra que Jehová tu Dios te da. Tendrás que ponerlo en una canasta, le dice Jehová, y tienes que llevarlo a ese lugar escogido que Dios ha decidido habitar. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar ahí su nombre. En otras palabras, se refería al tabernáculo. Sí, en el versículo 2. Tienes que ir al tabernáculo. Ahora, al presentarlo en el tabernáculo ante el altar, tienes que dar una declaratoria del cumplimiento de la promesa divina. Obsérvelo ahí en el versículo 3. La indicación es que debe decir el israelita: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Traigo estos frutos para declarar que Dios ha cumplido sus promesas para conmigo. De los versículos 5 al 10, el ofrendante tendrá que reiterar la historia de su salida de Egipto, no solamente de su salida de Egipto, sino mucho antes de aquel antepasado arameo que a punto de perecer fue su padre, quien desciende a Egipto, llega con poca gente, ahí crece, llega a ser una nación grande, cómo los egipcios los maltratan, los afligen, los ponen en dura servidumbre, cómo clamaron a Dios. Jehová oyó la aflicción, oyó las plegarias de este pueblo, los saca de Egipto de la esclavitud con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y cómo los trae a ese lugar. Dios cumple su promesa porque los frutos dan prueba de la promesa que Dios les había dicho que les iba a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Muy bien. El ofrendante finalmente, dicen en los versículos 10 al 11, adorará a Dios. Dice, lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Le vas a adorar por cuanto ha cumplido su promesa. Y no solamente le vas a adorar, sino el versículo 11 le dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Te vas a alegrar. Y claro, la alegría, el regocijo, conlleva a las acciones de gracias. Vas a alegrarte por la providencia de Dios. Vas a alegrarte por el cumplimiento de la promesa de Dios. Vas a alegrarte porque has llegado a la tierra prometida después de todas las experiencias en el desierto, de todas las experiencias en Egipto y antes de Egipto. Te vas a alegrar ahí de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Porque a partir de ahí Dios te va a sustentar. Esta ceremonia garantiza la prosperidad del ofrendante, porque
la nación de Israel debía traer las primicias. Cada vez que comenzaban las cosechas, los primeros frutos deberían ser traídos ante Jehová para estar recordando de que Dios cumple sus promesas. Por eso es que en Proverbios capítulo 3, el pasaje de los versículos 9 y 10 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová. Honrar. Cuando el mandamiento, en los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Honrar. Este término hebreo, honrar, significa al menos cuatro cosas. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, significa respeta a tu padre y a tu madre. Segundo, cuando te hable tu padre o tu madre, escúchalo. Escúchalo. Guarda silencio. Tercero, cuando tu padre o tu madre te llame la atención, no murmures, no rezongues. Y cuarto, cuando tu padre o tu madre necesite de lo material, dáselo. Eso es lo que significa, al menos, 4 significados de este término, honrar. Y aquí es claro, en el versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Respeta a Jehová. Escucha a Jehová. No reniegues de lo que te habla Jehová. Ahora, vas a honrar a Jehová con tus bienes, con lo que Dios te ha dado. Dale las primicias, es lo que está diciendo, porque dice aquí, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tiene que traerlo con agradecimiento, tiene que traerlo con alegría, una muestra de aprecio por el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre Celestial. Tiene que ser de corazón. Tiene que ser un arranque de agradecimiento, un arranque de regocijo por haberle llevado después de tantas vicisitudes, llevarlo a la tierra prometida. Y puesto que ha habido frutos, ha habido bendiciones, ha habido prosperidad, entonces los primeros frutos son llevados a Jehová. Cuando esto se hace tal como lo ordena en Deuteronomio 26, 1 al 11, entonces dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? Habrá prosperidad, habrá más prosperidad. Dios estará contigo. Ahora, esto es lo que sucede en el Antiguo Testamento. ¿En qué atañe a la vida cristiana? Podríamos hacer algunos enfoques más, pero el enfoque
que le queremos dar en esta ocasión es la siguiente. Hay una similitud de lo ordenado en el Antiguo Testamento. Primero, la primicia es una muestra de la llegada y posesión de la tierra prometida. Como cristianos, nuestra meta es la tierra prometida. Y no solamente nosotros, sino que esta esperanza lo compartían también los personajes de fe del Antiguo Testamento. Todos ellos soñaron con la tierra prometida, confiaron en las promesas de Dios. Por ejemplo, ahí en Hebreos capítulo 11, los versículos 13 al 16, está hablando de Abel, de Enoc, de Abraham, de Sara. Dice así en el versículo 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Desde aquellos insignes personajes hasta ahora, seguimos el camino hacia la patria celestial, hacia la tierra prometida. Tierra donde fluye leche y miel. Ahora bien, este mandamiento sobre las primicias fue ordenada a la nación de Israel, ya integrada como nación, ya había salido de Egipto, y este mandamiento se dio cuando ellos estaban en el desierto. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos en el desierto. Una y otra vez lo hemos probado a través de las Escrituras, pero una vez más, decía el apóstol Pedro, no me canso de repetiros las cosas aunque ya lo sabéis, pero para que no se nos olvide. Nosotros, hermanos, estamos en el desierto. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Nos dice lo siguiente: después del ministerio terrenal de Cristo Jesús, en el versículo 5, lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo detallaron en cada evangelio. Aquí en Apocalipsis 12, en un solo versículo, nos habla acerca del ministerio terrenal de Cristo Jesús, cuando dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Habla acerca del ministerio terrenal de Cristo Jesús aquí en la tierra, cómo termina con su misión exitosamente, con la crucifixión, la resurrección, y después con su ascensión al cielo y su intercesión allá por nosotros. Y entonces dice el versículo 6, y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Cómo es que después la mujer, el pueblo de Israel, va al desierto?
y ahí Dios lo sustenta. En el mismo capítulo, pero los versículos 13 al 16 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿sí? Porque una vez que Cristo Jesús llegó al cielo, fue arrojado Satanás de ahí, así lo dice en el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una vez que Cristo Jesús ascendió al cielo, Satanás ya no tuvo acceso ahí. Y por eso en el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, persiguió al pueblo de Dios, que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. ¿A dónde? Al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos de la mitad de un tiempo. Coincide cuando dice en el versículo 6: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para ir que le sustenten por 1260 días, que equivale a 42 meses, y 42 meses equivale a 3 años y medio. Y en el versículo 14 habla de tiempo, 1 año, tiempo, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En otras palabras, nosotros espiritualmente estamos en el desierto. Y en ese desierto, ¿se acuerda usted que la nación de Israel se acercó? En sus inicios, en el desierto, se acercó al monte de Sinaí. Y de igual manera nosotros nos acercamos al monte de Dios. En Hebreos capítulo 12 vemos este interesante relato. Escribiendo el autor de la carta a los Hebreos, les dice que ya la historia del Antiguo Testamento había pasado. Ahora en su vida cristiana, les dice en el versículo 18, del 18 al 21 les dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de los acontecimientos narrados en Éxodo 19, 16 al 22. Del capítulo 20, 18 al 21. Está hablando del pasaje que dice en Deuteronomio 4, 11 al 12. Y el capítulo 5, 22 al 27. Y luego les dice: porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Recordando el pasaje de Éxodo 19, 12 al 13. En el 21 dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Recordando el pasaje de Deuteronomio 9, 19. Insisto en el versículo 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ahora los cristianos dicen en el versículo 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
En otras palabras, nosotros también nos hemos acercado a ese monte, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Y ahí enumera todas las características, lo que hay en este monte. Estamos en ese lugar celestial, en ese lugar espiritual, mientras estamos aquí en el desierto. Recuerde un punto importante. Las primicias los vas a llevar al lugar donde Dios haya escogido habitar. Y dijimos nosotros que era el tabernáculo. Recuerde usted que en este desierto espiritual también estamos en el tabernáculo, consistiendo en el lugar santo y en el lugar santísimo. El mismo Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿en dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿en dónde? En el cielo mismo. En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces claramente estamos viendo que el lugar santísimo es el cielo, y que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está el lugar santo? ¿Dónde está el lugar santo? Para contestarlo, vayamos otra vez al capítulo 9. Dice aquí en el capítulo 9, versículo 2. Dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo. ¿Sí? La primera parte se llamaba el lugar santo. Ahora, versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, ¿cuál les dijimos? El lugar santo. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Sí? En la primera parte, es decir, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y en el capítulo 10 del mismo Hebreos, dice aquí, dice en el capítulo 10, versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Muy bien. Eso es lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros, de acuerdo a palabras del Apocalipsis capítulo 1, dice en los versículos 5 y 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a decir algo más de esto. Jesucristo el testigo fiel, ¿de dónde? Del cielo, del Padre, de la voluntad del Padre. El primogénito de los muertos. ¿Sí? El que nació, el primero que resucitó por miles de años venciendo a la muerte, y se constituye, ¿qué? Soberano de los reyes de la tierra. En el día de Pentecostés el apóstol Pedro predicó en
En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este mismo Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Él es soberano de los reyes de la tierra. Está hablando de Cristo Jesús. Y luego dice, al que nos amó. Cristo Jesús nos amó. Luego nos lavó de sus pecados con su sangre. Y luego nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros hemos sido amados por Cristo Jesús, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Los cristianos somos los sacerdotes, estamos por lo tanto ministrando día tras día en el lugar santo. Y ese lugar santo es la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Y de esa manera, hermanos, el sumo sacerdote está en el lugar santísimo del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros estamos en el lugar santo como sacerdotes, como reyes, y como sacerdotes ministrando día tras día, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, esto es mientras estamos en este mundo. Pero por eso nos hemos acercado al monte de Sión. La iglesia es la antesala o es la embajada del cielo. Es un pedazo de cielo. Pero al cielo no podemos llegar en estado físico. No. Para poder llegar a la tierra prometida, a esa patria celestial, a esa ciudad donde Dios tiene preparado lugar para nosotros, no podemos llegar así en estado físico, con este cuerpo corruptible. Así lo expresa en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, que es la apología de la resurrección. Dice así en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Con carne y sangre no podemos llegar al cielo. Con este cuerpo corruptible no podemos llegar al cielo. Porque la corrupción no puede heredar el reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, hermanos, ¿por qué estamos seguros? ¿Por qué estamos seguros de llegar al cielo en esta condición en que estamos? Es que tenemos en nuestras manos la garantía de nuestra llegada al cielo, de la cosecha que podemos obtener en el cielo, y la garantía es Cristo Jesús, que es nuestra primicia. Qué bello es este pasaje. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, leyendo los versículos 20 al 23, dice aquí, en el versículo 20, mas ahora Cristo, ¿qué? Ha resucitado de los muertos. ¿Y qué es? Primicias de los que durmieron es hecho. Sí. Cristo es primicias. Primicias de los que durmieron. Es decir, los que ya han dormido, los que ya han muerto. Puede uno decir, hermanos, pues ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía si murieron? Pero recuerde lo que ya hemos leído en
y no vuelva su mirada a ese texto, porque solamente se lo voy a leer. Porque dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Quizá usted vaya a decir lo mismo. Bueno, se murió mi padre que fue fiel creyente, se murió mi madre, se murió tal o cual hermano, tal o cual hermana, y fueron fieles a Dios sin haber recibido lo prometido. Hermanos, recuerden, han recibido las primicias. ¿Cuál es esa primicia? La resurrección de Cristo. Todos nosotros tenemos la primicia de Cristo. Repite el versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, hermanos, en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué significa? Porque así como en Adán fue carne y sangre, carne y huesos. Recuerde lo que dijo cuando vi a Eva. Esto es ahora carne de mi carne y ¿qué más? Y hueso de mis huesos. La naturaleza humanas, porque así como en Adán todos mueren, lo carnal muere. Pero también en Cristo todos serán vivificados, los que adquirimos la naturaleza de Cristo Jesús. Y no es por insistir tanto, simplemente por ratificar la correlación de la palabra de Dios. Repito este versículo. Así como en Adán todos mueren, así como los que heredan la naturaleza carnal, humana de Adán, todos nosotros estamos destinados a la muerte. Dice también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué quiere decir en Cristo? En Cristo quiere decir lo siguiente, insisto, ese texto de Gálatas 3, versículos 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿cómo dice? En Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. A eso se refiere cuando dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y dice el 24, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Cristo qué es? Las primicias. Luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Es decir, cuando Cristo venga, esas primicias de Cristo se van a cumplir en cada creyente.